Bueno, tras el establecimiento de una nueva constitución para la República de Colombia en 1991, se abrió paso a una época aparentemente prometedora. En conjunto con las gestiones políticas internas, dicha constitución buscaría inicialmente la paz del Estado y, por supuesto, la prosperidad del pueblo. Entre tan destacadas administraciones, encontramos a un presidente que de hecho inauguró la nueva época para el país. Por lo anterior, cuento con la especial participación del expresidente Ernesto Samper Pizano. Él es abogado y economista de la intachable Pontificia Universidad Javeriana, en la que estudio orgullosamente. Me encanta tenerlo acá, entre tanto. ¿Cómo se encuentra, Ernesto? Bien, Sofía, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y me encanta saber que estamos entre javerianos. Muchas gracias a usted. Bueno, para iniciar quisiera saber cómo fue para usted la presidencia regida bajo una inaplicada constitución. Bueno, efectivamente, como muy bien señaló, el tema a mí me tocó estrenar constitución. Y eso tenía de largo y de ancho, porque me correspondió inaugurar una serie de figuras que eran definitivas en el propósito de aterrizar la Constitución. Si algo bueno tuvo la Constitución del 91 es que siguió una tendencia que tenían todas las constituciones de América Latina de ser garantista, de consagrar un amplio catálogo de derechos, de reconocer derechos ciudadanos que de alguna manera integraban un nuevo perfil para lo que podría ser el concepto de ciudadanía colombiana. Derechos relacionados con las libertades, la capacidad de movilidad, la independencia, derechos reproductivos, en fin, todo lo que podríamos llamar la nueva constelación de derechos del futuro, y también algunos muy importantes para la paz, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica en países que tienen conflictos para preservar a la población civil inocente. Y había una serie de mecanismos para hacer efectivos esos derechos, como por ejemplo la tutela o el derecho de amparo en otras constituciones, la consulta popular, el plebiscito, el referendo, todos los presupuestos participativos, es decir, le metieron gente al desarrollo constitucional, y para mí fue muy, muy interesante haber podido entrar a reglamentar no solamente la aplicación de esos derechos, sino de esos instrumentos que de alguna manera le permitían a la gente hacerlos efectivos. Pero también la Constitución tenía cosas ya no tan largos, sino muy estrechas, como por ejemplo creó toda una infraestructura institucional de organismos de control, de nuevas instituciones, algunas muy respetables como la Corte Constitucional, otras que terminaron confundiéndose como la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, y poner orden allí y financiar sobre todo ese aparato que se creó, pues no era una tarea fácil. Y finalmente había vacíos en la Constitución que dificultaban tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, no había un modelo económico definido en la Constitución, y eso hacía muy difícil llevar a cabo una política como la que yo quería, que era una política económica, pero centrada en lo social. Una política que no solamente se preocupara por la inflación, sino se preocupara también por el crecimiento, por el empleo y por la igualdad. Ok. Ahora, teniendo en cuenta el contexto de la sociedad colombiana en aquel entonces y comparándola con el mismo contexto actual, ¿cómo considera que ha influido en la forma de vida de los colombianos la Constitución del 91? Pues en el aspecto de defensa de derechos creo que ha sido muy importante, no solamente que se hubieran consagrado unos derechos nuevos, y unos derechos que correspondían, digamos, a lo que podríamos llamar un concepto de modernidad, sino que la propia Corte Constitucional, a través de sus sentencias de personas
que ya no nos acompañan, como por ejemplo el magistrado Carlos Gaviria o Jorge Arango Mejía, pues desarrollaron esos derechos, es decir, les pusieron límites, les pusieron dientes para que se pudieran aplicar, le ordenaron a las entidades respectivas que tenían que protegerlos, y yo creo que eso fue muy positivo. Yo diría que hoy día los colombianos se sienten más protegidos de lo que estaban antes de 1991 por su constitución, pero también había dificultades en que no se pudieron subsanar, que aún no se han podido subsanar. Menciono simplemente tres, que son las que se me vienen rápidamente a la cabeza. Por ejemplo, la paz. En este momento el gobierno tiene la paz en modo avión. Es verdad que se produjo el desarme, la desmovilización de las FARC. Es verdad que hay mecanismos de justicia transicional basados en la verdad, como la JEP y la Comisión de la Verdad, pero no es verdad que se hayan aplicado todos los compromisos que se hicieron, por ejemplo, para el posconflicto. No se han repartido tierras, no se reconoció las curules de las víctimas, no se ha reparado convenientemente a las víctimas. Las personas que quieren la sustitución social de cultivos, se les están anunciando programas de fumigación aérea para destruírselos. No es que ellas tengan derecho a mantenerlo porque no lo quieren mantener, sino lo que quieren es hacer una sustitución paulatina que les permita encontrar unas fuentes de vida antes que entregar o que se las destruyan. Entonces creo que el balance de la paz no es bueno, porque no había mecanismos efectivos para obligar a un gobierno como el actual a que avance en un proceso que era un tema de Estado, no era un gobierno sino Estado. El tema del ordenamiento territorial quedó a medio hacer, porque hoy día las regiones todas siguen mirando a Bogotá y el centralismo es cada día más asfixiante. La gente tiene que venirse a Bogotá a hacer sus diligencias, los impuestos se generan en todas partes, pero se reparten acá. En fin, seguimos siendo centralistas y tenemos también una mentalidad muy centralista de ver todas las regiones como si a través del lente de Bogotá. Y el tema de la justicia, que está muy mal, porque no se tomaron las medidas que debían tomarse en la Constitución para hacer una justicia democrática, rápida y que no estuviera politizada. Ahora siendo, sí, bastante. Y por eso viene la siguiente pregunta, y es que siendo evidente la desigualdad en Colombia, ¿cuáles serían las falencias a trabajar de nuestra actual Constitución para un desarrollo socioeconómico positivo? Yo diría que definir un modelo económico, como señalaba al principio. El modelo económico que tenemos hoy día está demostrado que no genera igualdad. Al contrario, que genera más pobreza. En la pandemia nos dimos cuenta de que teníamos dos sectores productivos, el sector productivo de las grandes empresas y el sector de las pequeñas y medianas empresas. Y ese sector pues fue abandonado en la época de la pandemia. De tal manera que creo que no nos faltó consagrar un modelo de desarrollo que estableciera un principio básico, que es el principio de la solidaridad. Necesitábamos un modelo solidario de desarrollo y lamentablemente no lo hemos podido construir. Yo creo que eso es lo que le faltaría a la Constitución, que precisara claramente en qué consiste un modelo solidario, que no es el modelo que hoy día tenemos. Ahora bien, si me permite un muy breve cambio temático, por su activa participación en Twitter comentando sobre la reciente reforma tributaria planteada, quisiera preguntarle, en caso tal de ser usted quien se encuentre al mando del gobierno en estos tiempos, ¿qué haría? ¿Qué piensa en torno a esta crítica situación para nuestra población? Mira, es verdad que todos los países se les ha abierto un hueco fiscal, pero eso tiene un aspecto positivo, y es que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o los bancos regionales, saben que la gente no puede pagar.
lo primero que yo haría sería decirle, como yo tengo que escoger entre que la gente en Colombia pueda sobrevivir, pueda vacunarse, pueda encontrar un trabajo y pueda comer, necesito que me refinancie las deudas que tengo con usted para darme un margen que yo pueda utilizar a favor de la gente que lo está necesitando. Y yo estoy seguro que vamos a terminar. Entonces yo pediría refinanciar la deuda. Segundo, yo le diría al Banco de la República, hágame un préstamo a muy largo plazo, porque yo en este momento, Colombia necesitaría alrededor de 100.000 millones de dólares en un plazo de 5 años para poder reconstruir su economía. Yo le diría al banco, por favor hágame un préstamo y yo se lo va a pagar a largo plazo o no se lo va a pagar. Eso no es populismo que van a decir, no. Lo hizo la señora Merkel en Alemania. Le dijo al Banco Central, me manda el 20% del PIB porque yo voy a salvar a los alemanes. Lo hizo el señor Macron y lo está haciendo Biden. El señor Biden en Estados Unidos pidió 2 billones de dólares y le mandó un cheque a los americanos que estaban más necesitados y les dijo, esto es mientras que acaba la pandemia. ¿Qué hicieron ellos? Todos salieron a comprar víveres, a comprar textiles, a comprar medicinas, y eso es lo que va a permitir reactivar la economía. Entonces yo haría exactamente lo mismo que está haciendo el señor Biden o la señora Merkel, que es conseguir el dinero. Lo que no haría en ningún caso sería decirle a las víctimas de la pandemia que son ellos los que tienen que pagar los costos de la pandemia. Es decir, no me atrevería yo, eso es ofensivo para una persona que todavía hoy está encerrada en este país, que no tiene sueldo y que está desempleada, encerrada, decirle que además va a tener que pagar los costos de impuestos sobre el Internet que está tratando de utilizar para que los hijos estudien, que si se muere le va a tocar pagar el IVA sobre los servicios funerarios, que le va a tocar pagar el IVA sobre medicamentos, que le va a tocar pagar el IVA sobre lo poco que puede conseguir para comer. Eso es un pecado grande, es un sacrilegio. Entonces lo único que no haría sería recargarle a las víctimas de la pandemia el costo de sacar adelante la economía o reconstruir el tejido social. ¿Me parece bien? Me parece que sería una alternativa muy sensata y creo que deberían replantearse en el gobierno porque, bueno, las decisiones que se están tomando realmente me parece que están siendo terribles para todos, para la clase media, para la clase baja. Me parece algo muy tenaz y más aún cuando en plena campaña prometían no hacer precisamente esto que van a proceder a hacer. Eso me parece tenaz. Y si quieren poner impuestos, pues pónganle impuestos a los que ganaron con la pandemia, a las grandes fábricas de medicamentos, a las entidades financieras, a los gigantes digitales. Pero es un crimen poner a la gente que está más golpeada en este momento con la pandemia a que pague los costos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le agradezco muchísimo.